Hola, buenos días. Gracias muchachos por acompañarnos, todos los que les gusta estar con nosotros oyéndonos hablar de fútbol, de vivencia, de todo este tipo de cosas que le hemos dicho anteriormente y ya estamos aquí. Mauricio Solís. Mauricio, ¿cómo ha costado que venga? Lo mismo se lo dijimos a Ronald. Vea qué par de extremos tenemos. Vea qué par de extremos me tengo. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Macho, Ronita, buenos días. Bueno, muchas gracias. La verdad que la invitación la hizo, como yo le dije a usted, una persona que yo no podía decirle que no, ¿verdad? Su tata futbolístico. Mi tata futbolístico, sí, no puedo decirlo, no puedo negarlo, claro que sí. Pero no había venido porque estaba un poquito lejos. Sí, claro, que claro. estaba trabajando allá en Bonita. San Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, Macho. Mauricio, imagínese, uno de mis mejores amigos, no solo de fútbol, sino de vida, Claro. ¿verdad? Mauricio ha sido compañero mío, fue compañero mío, asistente en la selección, y lejos de lo profesional, un extraordinario ser humano, una persona, de verdad, que me mostró mucha solidaridad y mucho respeto, pero hay otra palabra que se me está escapando en este momento, de lo que Mauricio significa como amigo. Los que lo conocemos sabemos cómo es. Bueno, y ni qué decir, Macho, imagínese a Mauricio de volante de contención ahora como lo necesitamos. No. ¿Verdad? Junto Ahora, con Galo. No, ahora ahora le estaba preguntando a Mauricio. Qué increíble. Mauricio, ¿cómo comenzaste de 5? No tanto cómo comencé, que terminé de central, me estaba contando. Contanos algo de esto, Mau. Bueno, la historia mía es vacilona porque yo empecé en San Isidro de Heredia, ahí fue donde yo empecé mi carrera ahí, con el Turnón de San Isidro. No sé si ustedes recuerdan ese equipo que inclusive estuvo en segunda división. Sí. Claro. Llega un día Armando Rodríguez, porque Armando Rodríguez era entrenador de Juegos Nacionales de Santo Domingo, pero yo jugaba con San Isidro, con el colegio, porque yo hice colegio en San Isidro, pero yo vivía en Santo Domingo, en Los Ángeles de Santo Domingo. Y Armando me dice, yo quiero que usted vaya a hacer una prueba de Herediano. Y me llevó a Herediano. Y ahí fue donde yo empecé en el año 90. En el año 90 empezamos con el campeonato normal, ese es el campeonato que se jugaba por provincias, ¿se acuerda? Que se jugaba por provincias, nosotros jugamos por San Isidro, Santo Domingo, San Joaquín, Belén. Y en uno de esos partidos estaba el finado don Orlando de León. Y don Orlando, pues me vio ahí, en uno de esos partidos, y siguió llegando a los partidos, y fue en el tiempo en que don Orlando llegó y dijo, bueno, todos estos señores ya que están pasados de 30, pues muchas gracias. Claro. Y trajo el famoso kinder. Y el kinder de don Orlando. Exactamente, yo soy el menor de ese kinder, porque... Mau, ¿quiénes eran? Bueno, estaba Francisco Porras, un poquito como de atrás para adelante, para acordarme más o menos. Era mucho de los Carasucias, de la generación de Ronald. Estaba Juan Carlos Alfaro, estaba Porritas, Orlando Cibaja, sí. Guillermo Rote, que no sé si estuvo en esa generación. Sí, Guillermo Rote probó, pero yo creo que Guillermo Rote es una generación antes. Sí, ¿verdad? Él es mayor. Él es mayor, sí. Estaba Eusebio Montero, Diógenes Moreno, Kenneth Paniagua, que Kenneth ya era un poquito más parecido a mí. Germán Rodríguez. Germán Rodríguez, sí, el Germán zurdo. Rodríguez. No, Alexis Rodríguez, Brian Villalobos, estaba Brian Camacho también. O sea, toda esa generación que fueron los que llegaron un poquito más, porque después Rolando Corella, que estuvo ahí, Rolando Corella. Miguel Salvatierra fue otro que estuvo por ahí, Merlin Jackson, más o menos esa era una camadilla que veníamos ahí. Melvin Araya. No, ya era más, él es más viejo. Es más viejo. Melvin viejo. Sí, claro. Si es el mismo Melvin Araya, fue compañero mío en Uruguay. Sí, y jugó en Alajuela. Ah, sí, claro, el zurdito, rapidito, de pelito largo. Sí, de pelito largo. largo. Él era compañero mío en Uruguay. Ese es mayor. Sí, ese es mayor que nosotros. Sí, mucho. Está muy roquillo ya. y don Orlando me vio y dijo, bueno, quiero llevarlo a la pretemporada. Fuimos a hacer la pretemporada Coto 47. Cuando estos señores venían del Mundial. Entonces, recuerdo que les dieron vacaciones a todos y cuando yo me monté a ese bus, que íbamos para Coto 47, yo llegué y yo veo a Chava, veo a ¿cómo se llama? A Jara, a los dos Jara. A Ronald Marín estaba ahí. Ronald Marín, Obando, sí. Era Marvin. Y yo hacía, no sé, 2 meses estaba celebrando ahí en el Parque de Heredia. El campeonato. El día del Mundial, los partidos del Mundial. Y yo decía, pucha, mira dónde estoy ahorita. Yo con 17 años.
y había llegado 6, 7 meses antes a Herediano. Estaba mejengueando en canchas abiertas en San Isidro. Entonces fue como muy rápido, rapidísimo. Y en eso me tocó ver a todo ese montón de ídolos que en ese momento eran ídolos, ¿verdad? Por supuesto, porque estaban llegando del Mundial. Carlos Campos era el preparador físico, Morita era el masajista, entonces había mucha gente que había estado en el Mundial y a mí me tocó hacer esa pretemporada con ellos. Coto 47, el primer día yo creí que el otro día nos teníamos que devolver, porque el primer día yo corrí como un degenerado y al otro día no aguantaba las piernas. Sí. Había que subir una grasa y no podía ni subirlas, porque era mi primera pretemporada. La hice. Eso era cuestión de Orlando, al sistema de Orlando, porque nosotros lo tuvimos en Alajuela y Orlando nos llevaba al Monte de la Cruz. Ah, sí. Y había que hacerle un toque a Orlando, había que hacerle, porque se iba, se paraba a ver la salida, ¿verdad? Y se iba a ver quiénes llegábamos, ¿verdad? Entonces nos parábamos y le daban la vuelta a los grandes y nosotros llegábamos jugando y decía Orlando, ¿pero qué? Si estos son velocistas, ¿qué es lo que tengo? Y claro, si lo que corríamos era 20 metros para llegar ya al otro lado. Orlando siempre ha tenido ese tipo de cosas. De la tuvo, porque en paz descanse. Y me puse contención porque yo jugaba más adelante. Yo jugaba a veces hasta delantero. De hecho, en un torneo yo quedé goleador por Heredia, estando en San Isidro de Heredia. Pero don Orlando me metí un poquito más atrás y por ahí tal vez tuve la ventaja de que como carajillo jugué tanto delantero y eso, tenía como facilidad para dominar un poquito la pelota, además de que tenía sacrificio para correr, ¿verdad? Y físicamente era bueno también. Me puse contención y ahí me quedé. Ahí jugué 18 años más o menos. Claro. Uno de los mejores contenciones que he visto yo. Definitivamente. Para mí, como digo, claro, en mi generación y como futbolista nacional, yo nunca vi a un jugador como Edgar Marín. Jugué con él, fui amigo de él, estando en diferentes equipos. Nunca vi un jugador como Edgar Marín. En el extranjero, Odil Yaques, joven, impresionante, pero como Edgar. 5-5 en esta nueva generación, Mao, de lo mejor que he visto. Yo tuve la ventaja y la dicha de poder recomendarlo a Comunicaciones. Estuvo en Comunicaciones. Claro, fuimos compañeros. Fuimos compañeros. Roberto Arzú me dijo un día, necesito un volante. Ese volante que juega con ustedes en la selección, ¿quién es? Y yo le dije, Mauricio Solís. Sí, pero es que él no es muy famoso. Decía, no hombre, no es famoso, pero es muy bueno, le decía yo. En Costa Rica sí es famoso, aquí usted tal vez no lo escucha así tanto. Y fue a Guatemala. Macho, y eran los partidos que hizo este muchacho en Guatemala, impresionante. De hecho, salió de Guatemala, ¿para dónde fue, Mau? Para Estados Unidos. Para Estados Unidos y después. Después, no vino el Mundial. Ah, bueno, usted cuando llegó a Guatemala ya había estado en la Premier. Sí. Ah, ok. Porque es que el Mau, o sea, siempre estuvo deportivamente en los ojos de todo el mundo, pero no era un jugador tan vendido promocionalmente. Y Roberto Arzú le gustaban los nombres. Los nombres así, la gente famosa. Rolando Fonseca. Fonseca, Wright, ¿verdad? Después yo me fui colado por lo del Mundial del 90, pero cuando nos preguntó por Mauricio, yo le decía, de Mauricio viene de la Premier. Sí, pero es que no lo he escuchado tanto, como Guancho, por ejemplo. Pero después Mauricio llegó a Guatemala, salimos campeones en el año, creo que en el 98. Y tuvo un rendimiento deportivo increíble, macho. La fuerza que tenía Mauricio, yo tampoco he visto un volante central, no es por echarle tanta miel, pero un volante central como Mauricio con la potencia que él tenía para quitar pelota. Es que uno a veces busca en volantes centrales y los jugadores que están en el medio campo, ¿verdad? Independientemente si juegan 2-1, 3-1 o dos volantes, un 5, un 8, tener doble capacidad de quitar la pelota y no solamente quitar la pelota, sino también después qué hago con la pelota, ¿verdad? Porque hemos tenido también compañeros que quitaban mucho la pelota y la perdían en la siguiente acción. Es que vea lo que estás diciendo, Ronald. Hoy el 5 que estamos viendo, chiquillos de estos que están en el campeonato hoy, cortan y para atrás. Cortan y para atrás. Lo dije una vez, le digo, díganle a este muchacho, Alfaro, que jugaba con Alajuela y está en Cartago. Bernal Alfaro. Para mí ese chiquillo tiene todas las condiciones de un 5. Si nadie le quita esa maña de cortarla y atrás al central, al cuarto,
no va a llegar. Bueno, una lesión, pero tenía todo. Sí. Lo que quiero resaltar es ese corte tuyo y ir entre líneas o una bola al espacio, lo tenías muy clarito. Hoy, ¿por qué cuesta tanto? Nosotros tuvimos a Bernal Alfaro, y aquí está Mauricio correcto. conmigo en la selección. Hicimos una gira a Europa y jugamos un partido, 2 partidos, jugamos uno especialmente en el País Vasco, y se jugó un partidazo ese día. Excelente. Es que tenía condiciones, ¿verdad? Un partidazo Ese que día se dijimos, jaló. ¿verdad? Sí. Este es el Este es el 5, el 5 y medio, el 8 y medio que ocupamos. A mí me Pero gustó siempre. después después ahí siguió jugando y después tuvo una lesión ahí como que Sí. en el caso de Mauricio era ese jugador, pero era quitar e ir hacia el frente. Correcto. Ahora, y después más adelante en el programa también lo podemos tocar, es que yo sé de dónde viene todo eso, que hay una tendencia actual de eso, de bascular tanto la pelota y de tener posesión. Y la posesión no siempre es hacia el frente. Para usted tener posesión, usted necesita espacios, y hay veces los espacios de arriba están ocupados, tiene que devolverse, y el juego posicional ha creado de que muchos volantes, desde la jugada inicial, Majo, usted también me puede secundar en eso, no lleguen bien perfilados y ¿qué tengan que hacer? Jugar para atrás. Claro. Entonces ahí es donde... Sí, lo pero que dice yo sí lo noto, Mao, Ronald, en la posición del balón, está correcto. Llegamos, vamos hacia adelante, no hay más, vamos para atrás. Un lateral puede echar para atrás, el otro lateral otra vez para atrás. Pero yo te hablo el 5, que es tan importante, que para mí es el equilibrio que vos dabas y que dan no necesariamente ese 5 que tiene de frente ese bloque tenga que volver a buscar para atrás a comenzar, si él puede comenzar. No sé si estoy perdido. Sí, Eso es lo que... Es lo que le estoy diciendo. Sí, Porque ese 5 recibe la pelota, adelante está todo tapado, tiene que bascular, es lo que yo digo. Normalmente es antes de que apareciera la tendencia del juego de posesión, ¿qué pasaba en esa acción? El 5 ya arriesgaba la pelota, o iba al costado y tiraba en centro, o iba directo con el 9, ¿cierto? Ahora ya no. Ahora ese 5 ve sus volantes ocupados, sus laterales tapados, su 9 marcado, entonces él bascula. Y en la basculación el equipo se extiende y vamos hacia atrás. Por eso es de que ve que muchos 5 actualmente, cuando no llegan en esa posición perfilados, tienen que jugar para atrás. Sí, claro. No, y se daba antes, por ejemplo, a mí la orden, muchos técnicos me decían que el primer pase que yo tenía que dar era hacia adelante. Ahora, como dice Ronald, por el tema de la posesión de la pelota, por querer tener la pelota, pues un pase de seguridad, le dicen también a veces. Un pase de seguridad que es seguro y va para atrás. Vamos para atrás y empezamos a bascular y empezamos a estructurarnos, que es la palabra ahora como de moda, estructurarse en salida. Pero Mauricio, ¿verdad? voy ahí. Así Yo es. estoy claro con usted. ¿Vale? Un pase de seguridad va para atrás. Pero vos no puedes tener todos los pases de seguridad. Ahí es donde es mi cierto, crítica. sí. No todos los pases son de seguridad. Sí. Hay pases, bueno, tiras para allá, te la devuelven vos. Atacaron, presionaron, para atrás, pase de seguridad. No sé si ando... ¿me Yo entendés? muchas veces lo que, Sí. bueno, en lo personal, ya muchas veces, macho, lo que yo hacía era que yo recibía la pelota y yo mismo era el que provocaba mi espacio, por decirlo así. Sabía que tenía un volante marcándome y yo mismo, no sé, bueno, Lo generaba, claro. 3, 4, 5 metros, un pase más largo para mí, o sea, un autopase, para tratar de sacar espacio y ahí ya se me abrían más posibilidades y mis compañeros se movían y jugaban un poquito para adelante. Pero yo creo que ahora es como muy... no sé, como mucho, 1 o 2 toques nada más también. A veces el volante yo siento que tiene que arriesgar un poco más. Si tengo espacio, por ejemplo, están 2 compañeros míos delante y hay dos volantes a mí marcadores de ellos, yo soy el que puedo hacer la diferencia. Claro. Cuando yo hago la diferencia, alguno de esos 2 me tiene que salir a mí. Entonces el otro se mueve, pum, y ahí hacemos la diferencia. Eso se llama limpiar zona. O sea, Limpiar zona. Mauricio también, y hay volantes actualmente que limpian zona. Lo que pasa es que cuando usted limpia zona y no limpia la zona de una forma adecuada, es posible que pierda esa pelota, ¿verdad? Porque usted está jugando, usted está limpiando zona por el centro. Mauricio tenía la ventaja que por su potencia en las piernas, él limpiaba zona y entonces ya salía con ese espacio y inmediatamente, como él dice, se liberaba a otro para poder dar el pase adecuado. Yo aquí lo que quiero terminar con esta idea es de que el exceso de juego de posesión, a mi juicio, ¿verdad? Porque sé que hay entrenadores en Costa Rica que defienden esta teoría de muerte. El juego de posesión en demasía, a mí lo que me provoca es nerviosismo y compromiso.
nerviosismo porque muchas veces uno le adquiere o le da a jugadores que no tienen la capacidad de tener juego de posesión, hacerlo, por una tendencia X. Incluso se le está otorgando, y tal vez aquí quiero escucharlos ustedes dos, que me digan, se le está otorgando responsabilidades con el pie a jugadores que no tienen la capacidad técnica para hacerla. Totalmente de acuerdo. Y entre esos, el portero. Eso es lo peor. Eso es lo peor, o sea, entonces yo digo, no es porque yo veo una televisión de que hay porteros que juegan o no con el pie o que hagan 60, 80 pases, eso a mí no me genera una tranquilidad como técnico, ¿verdad? Y también por las canchas en las que jugamos. Entonces yo no sé si es que es una tendencia muy marcada o algunos jugadores, yo le digo a mis centrales cuando he tenido equipos, ¿qué puede hacer el portero que no puede hacer usted? O sea, que yo se lo doy al portero. Claro. ¿Qué puede hacer el portero que yo no puedo hacer, Mau? Desde más atrás todavía. Desde más atrás. Sí, claro. ¿Qué va a hacer? Ustedes tienen una cuestión de que dicen que el técnico va a montar un sistema de juego acorde a lo que tiene de planilla. Claro, Así es. claro. ¿Y cómo yo voy a tener, cuando, lo que dice Ronald, no tengo buen pie, cómo le voy a pedir a los centrales que salgan jugando, que tengan esa capacidad para limpiar la zona, Claro. si no Claro. tienen las cualidades? Ahí está. Sí. Es ahí donde queremos llegar. Así es. Y uno tiene que... Y lo ves todos los días. En Lo ves todos los días. En el campeonato nuestro se ve Sí. mucho. Mucho. Algunas veces, bueno, a mí que me ha tocado dirigir fuera, y Mauricio que también ha estado fuera también, uno llega con una idea, pero cuando se da cuenta, yo en el 2017 estuve en comunicaciones. He pasado por 3 años diferentes en comunicaciones, 2012, 17 y ahora en el 2024, 23. Y yo desde que llego a un equipo y veo los jugadores que tengo, me doy cuenta que voy a jugar. Mis centrales en comunicaciones ahora no eran centrales que tenían buena posición, pero, en el 17 no tenían buena posición, eran centrales reventones. Y estaba aquel guardiolismo en su máximo esplendor, Mau. Usted no sabe. Me imagino. Y es jugadas de salida y esto que el otro. Y comencé a hacer 2, 3 jugadas de salida y yo me di cuenta que no. En la tercera pérdida, ¿verdad? No, vamos a jugar a lo que tenemos. Y eso muchas veces, eso es también lo que el técnico tiene que asumir. Claro. Yo soy del mismo pensamiento. De hecho, ahora que estábamos allá en San Carlos, y no es criticando los que estuvieron anteriormente, porque no es criticando, porque como dijeron, cada uno tiene su pensamiento y su manera de ver el fútbol, venían de eso, de que era mucho el chiqui jugando para atrás, seguridad, que los centrales se abran, que el portero haga como un líbero, y inclusive el arquero hasta saliendo casi hasta el borde del área, todas esas cosas. Y bueno, yo estoy con Heiner, y a Heiner, igual que a mí, no nos gusta eso. O sea, nosotros nos gusta que cuando la pelota va para donde el arquero, que el arquero haga 1, 2 toques máximo. Si tiene para jugar corto, pues que juegue corto, y si no, nos brincamos la línea de presión y jugamos al segundo balón, ¿verdad? Que es lo que intentaban muchas veces allá. Pero ellos tenían eso, y los arqueros están acostumbrados a eso, a parar la pelota, a querer enganchar inclusive, que se vienen de un delantero por acá, engancho y trato de jugar por acá, claro. Y eso es muy riesgoso, y usted con porteros que no tienen esa posibilidad de jugar bien, porque no son técnicamente buenos, no lo puede hacer, y menos los centrales. O sea, muchas veces a los centrales se le dan responsabilidades que ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, como dicen, si usted tiene limón, haga limonada, ¿verdad? Sí, usted no puede llegar a hacer algo que no tiene la capacidad de hacerlo. Y para mí el arquero, y yo voy a defender esa teoría y voy a hacer siempre así, el arquero está para atajar. Si el arquero suyo le tiene el marco en 0, está más cerca de ganar. Pero por una devolución, por querer darle una responsabilidad más al arquero, que no la tiene la cualidad. Exactamente. Sí. De hecho, yo vi en la inauguración del inicio de la liga en España, el equipo Girona. Sí, correcto. No sé si usted vio ese partido. No me acuerdo. Perdieron 3-1 y los 3 goles fueron culpa del arquero, por decirlo así. Okay. Por devoluciones, que en una de abanica y la deja ahí cortita, en la otra engancha y hace penal. Y la otra no recuerdo si fue algo parecido, como que se le dio el central, se le anticiparon. El portero en el penal terminó expulsado en el tercer gol.
y eran jugadas que usted no veía dónde había peligro, pero el peligro lo provoca el arquero, Claro. que no tiene esa capacidad para jugar con los pies. Vea, muchachos, les voy a poner una, poniendo en comparación lo que me tocó a mí en aquel tiempo. Terminábamos de entrenar y cada quien para su barrio y había mejenga. Después del entrenamiento. Después del entrenamiento y había mejenga. Sí, claro. Y jugábamos los domingos y había un grupo de amigos que jugábamos en tal lado. Era casi la selección nacional que jugábamos, se llamaba el Rendezvous. Marcos Rojas, Bolívar Quiroz, que en paz descanse, Chinimba Rojas, Rolando Villalobos. Era una selección de amigos que íbamos a mejenguear. Y así, como hablábamos ahora, Mao, de que llegábamos temprano a entrenar y más bien nos tenían que quitar la bola porque ya se había armado el colectivo entre nosotros. ¿Qué pasa hoy con estos muchachos? Tienen esa misma fiebre, llamémoslo así, ven fútbol internacional, están metidos de lleno, Ronald, Mauricio, dentro de la profesión que es el fútbol. Macho, yo ahora en la mañana estábamos comentando, Ajá. ¿verdad? Y yo le decía a Ronald que yo escuché a Mara Diaga decir algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque él dice que antes, cuando los entrenadores llegaban a los entrenamientos, ya los jugadores estaban dentro de la cancha. Y nosotros, yo recuerdo cuando yo llegué a Herediano, a veces era a las 8 y a las 7 estábamos ahí, y a veces armábamos hasta unas liguitas. Hacíamos ligas 3 contra 3 ahí, y ni siquiera el entrenamiento había empezado. Ahora él dice, y él tenía que pitar, los entrenadores tenían que pitar para que los jugadores salieran de la cancha para hacer la charla o hacer lo que se hacía antes. Ahora es lo contrario. Ahora los jugadores están en el camerino y hay que pitarlos para que salgan del camerino. Antes nos tenían que sacar de la cancha. Y eso es mucho de lo o sea, es cierto, o sea, ha cambiado muchísimo el fútbol en ese aspecto. Que los teléfonos, que todas esas cosas de la tecnología, que es más bonito estar tal vez sentado ahí. Pero nosotros, yo recuerdo, o jugábamos eso que se juegan 2 cuadritos, que como un tenis fútbol, por decirlo así. Nosotros hacíamos torneitos y teníamos equipos y llegábamos 1 hora antes a jugar. Y cuando ya el entrenamiento iba a empezar, ya nosotros estábamos de calientes. Ahora es todo lo contrario. Eso lo decía Marayaga, a mí me llamó muchísimo la atención. Igual antes los potreros, las canchas estaban llenas de jugadores, ¿verdad? Y es que también eso es una responsabilidad compartida, yo pienso, porque bueno, nosotros somos técnicos de estas nuevas generaciones. Claro. Y muchas veces nosotros pensamos y cuidamos más al jugador de la cuenta, porque por ejemplo yo ahora soy entrenador y yo salgo al campo y yo veo que los jugadores están jugando liguitas o están jugando tenis fútbol, yo los paro. Entonces eso es culpa nuestra también, como técnicos. Porque eso que dice Mauricio, me acaba de recordar que en el Saprissa del 2005 de Japón, nosotros hacíamos precisamente esto. Teníamos campeonato de fútbol tenis. Y no había empezado el entrenamiento y estábamos ya sudados todos, claro. Porque era apostado y tenían que pagar asado, etcétera. Y bueno, en aquel momento que el técnico nuestro era Hernán y Marcelo Tulbois, por cierto, era el preparador físico, y Oscar de asistente de Hernán, no nos decían nada porque veía que lo disfrutábamos. Pero en esos tiempos, tal vez nosotros como entrenadores, pensamos mucho en la recuperación, pensamos mucho en que se cuiden, en que se pueden lesionar. ¿Por qué? Bueno, porque es que ahora se juega cada 3 días. Antes se jugaba más espaciado, ¿verdad? Bueno, también. Eso puede ser una razón del por cual nosotros los entrenadores pensamos así, pero yo comparto esa teoría de que ese dinamismo, esa chispa, sin criticar a estas nuevas generaciones, porque las he dirigido, o sea, yo sé lo que significa ya en un camerino tener jugadores de estas generaciones. O usted se adapta, Macho y Mauricio, que usted se acaba de tener la última experiencia en San Carlos, yo hace 3 meses en Guatemala, o usted se adapta y los convence a los jugadores, eso es una opción, y si no, te los echas encima. Punto. Es bien difícil, ¿no? Es muy difícil. Es bien difícil. Y más nosotros los que estamos afuera. Entonces, a pesar de que nosotros, ¿verdad? Fuimos una época más reciente, no digamos la de Macho, de que ya es una época más atrás, ¿verdad? Que no tenían tantas facilidades, tantas cosas de las que tuvimos nosotros incluso, pero ahora que estamos en este nuevo periodo de gestión humana, digo yo, porque todos estos muchachos hay que gestionarlos, o usted los convence o se los echa encima. Y punto, si usted se los echa encima, no entrenan bien, puede ser que no entrenen bien, puede ser que anden con mala cara. Mauricio ya sabe, en su experiencia,
lo que es dirigir a jugadores veteranos. Otro tema complicado. Complicado. Claro, por supuesto, complicadísimo. Te pueden mover un camerino perfectamente. Si el jugador veterano no está convencido y está alineado con la visión del técnico, no te digo que te haga la cama, pero sí te digo de que el mae anda con mala cara. Y él tiene influencia sobre los más jóvenes. Y los más jóvenes lo vuelven a ver. Indispone. Ahora, si usted tiene jugadores de experiencia, mayores, que estén convencidos con su maduros y que usted diga, responsables. Usted, yo lo ocupo, usted viene conmigo, no voy a jugar titular, pero lo voy a poner, tal y tal cosa, usted es importante para mí, y lo convence y lo mete al grupo. Si no es así, mejor, entrenador, hable con ese jugador y dígale que se vaya, o que le rescindan el contrato, porque si no, entonces lo vas a tener toda la temporada con la cara aquí. Sí. Entonces, es como una combinación, es gestionar a los jugadores jóvenes, con todo esto que hablamos, y también gestionar a los jugadores de experiencia para comprometerlos en el proyecto. ¿Cómo se compromete, para los dos, cómo se compromete un muchacho que tiene condiciones, cualidades, pero todavía no está bien formado, de lo que hablamos, Ronald, la vez pasada, de ligas menores hacia la primera división, de ligas menores a la selección mayor, que yo sí estoy convencido que a muchos llegan a aprender a la primera división y a la selección nacional, cosa que no estoy de acuerdo yo. Para eso están las ligas menores, para hacer los fundamentos, procesos, todo. ¿Cómo hacen ustedes para...? Bueno, eso es complicado, Macho, la verdad, porque sí nos ha tocado muchas veces que llegan jugadores que tienen, o sea, una buena proyección, que tienen muchas condiciones, pero que en la parte táctica, por ejemplo, no entienden el juego, por decirlo así. Les cuesta cuando se le da una indicación porque son un poco dispersos, porque no entienden la indicación, o si usted le da 3 indicaciones, le entendió una, las otras no las entiende porque tal vez no tienen esa capacidad que de joven no la desarrollaron, tal vez, ¿verdad? Yo pienso que la liga menores, y desgraciadamente a veces nos enfoca... Un toquecito ahí, no falta el estudio en ligas menores, sí, claro, para ser más amplio para lo que me acabas de decir, para la captación de tu idea como técnico. Purureña decía que los jugadores tienen que ser académicos, eso lo dijo una vez él, totalmente de acuerdo. Y yo sí se la compro a él, por claro, supuesto. Totalmente Creo que todos tenemos que tener esa parte de estudio, de centrarnos y decir, bueno, oye, vamos a ver esto y vamos a entenderlo y lo vamos a repetir, ¿verdad? Porque la repetición yo creo que también te hace ir mejorando, ¿verdad? Muchísimo. Jugadores jóvenes, por ejemplo, que llegan y que no manejan su pierna débil, por ejemplo, que son deficientes pero increíbles. Un muchacho que tiene 18 años, que sea zurdo y que con la derecha no te puede hacer un centro, por ejemplo, o dar un pase bueno, eso no es ya trabajo del entrenador de la primera división, del primer equipo. Eso es trabajo que tiene que venir desde atrás, o sea, desde la 15, la 17, la 20, ahora la 21, ¿verdad? Claro. Que esa es la formación que deberían de traer. ¿Para qué? Para que al técnico se le haga más fácil. Correcto. Y no tenga que devolverse un poco, porque a veces como les digo, hay que enseñar a los muchachos a cómo controlar una pelota, cómo perfilarse, la posición que estábamos hablando ahora. Yo soy uno que a mí me gusta que mis volantes siempre lleguen, y yo se los digo, reciban perfilados, reciban hacia adelante, siempre estén, ahora la palabra de moda, el scanning que llaman, escanear, estar escaneando, estar viendo ahí dónde estoy, qué tengo, dónde están mis compañeros. Muchos muchachos les llega la pelota y hasta ese momento piensan qué va a hacer con la pelota. Ronald, ¿lo técnico? También lo técnico. Vuelvo a el podcast pasado. Este podcast va a tener que ser lo más largo, porque es que estos temas son muy ricos. Tienen demasiado argumento para desarrollar. Y a mí este tema, Mauricio lo sabe, a mí me encanta porque yo he invertido mucho tiempo en leer sobre esto. Lo anímico, lo técnico, la preparación inicial del jugador no es solamente porque sea un jugador bueno. Ese man es bueno, hay que ponerlo. No es que el jugador de fútbol tiene que ser una persona integral, que viene desde la educación, desde lo cognitivo, desde acatar instrucciones, es más, incluye hasta su vínculo familiar. Todo eso tiene que ver. Su formación general. Todo general, por eso es un jugador integral. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros los entrenadores cuando llegamos a primera división y encontramos un jugador que tenga buenas condiciones, pero que sepamos que tiene esas deficiencias? Se las tenemos que trabajar, pero se las estamos trabajando con 3 años rezagados. Ya eso él lo tenía que haber aprendido, como dice Mauricio, en sus ligas menores. Pero
nuestra realidad y la realidad centroamericana algunas veces no a eso. Yo acabo de tener un jugador en Guatemala, un muchacho, está en la selección, incluso juega poco, pero en comunicaciones sí juega, con unas condiciones impresionantes, impresionantes. De hecho, quedó campeón goleador. En el tiempo que nosotros estuvimos, quedó campeón goleador. Y se llama Eric Lemus. Y siempre le dije a Cookie, como le decía, que él podría haber sido mejor jugador aún si su formación la hubiese empezado desde antes. Y tenía 24 años, 23 años. ¿Por qué, Mancho? Porque hay un periodo de aprendizaje para el jugador de fútbol que es la base para que después ya él llegue al profesionalismo y ya la mantenga. Pero si llega al profesionalismo sin esta base, aquí él se va a detener y tal vez tenga técnicos como nosotros. Pero si tiene un técnico que no le interesa eso, ¿qué pasa? No lo pone. No lo pone y murió. Chao. Murió así de fácil. Se fue. Los técnicos actualmente, que somos, digamos, de esta generación, somos, digamos, más activos, tenemos todavía energía, tenemos paciencia, pero imagínense usted, yo le ponía el ejemplo, yo decía, si Cookie Lemus, que yo tuve, le hubiera tocado ser dirigido, porque en paz descanse también Juan Ramón Verón, la Bruja Verón, que La fue Bruja técnico Verón. nuestro. Sí, claro. O sea, Macho, ¿La Bruja fue de técnico? Sí, nosotros. El papá de la bruja, de la de la brujita. Brujita, sí. Okay. Él fue técnico nosotros. Él no se desgastaba en nada, ¿se acuerda, Majo? No. Él no le iba a hablar nada al muchacho. Si sirve, juega. Si no sirve, ponga otro. Nosotros no. Nosotros vemos el talento. Nosotros vemos la velocidad, la potencia. Nosotros vemos otras cosas. Pero bueno, si no tiene esa preparación, Macho, se detiene. Que fue lo que hablamos la otra vez. Hay un proceso de inversión en la técnica, en lo cognitivo, en lo educacional, en lo alimenticio, en lo físico. En lo físico. Yo le decía a Eric, a ese muchacho, a Cookie, le decía yo, usted tiene que subir masa muscular. Porque así como usted está, es para jugar en Guatemala o en Centroamérica. Pero si quieres ir a jugar afuera, en el primer choque que tenga con el central que te agarra, y adiós. Y eso es una realidad de nuestro fútbol, de nuestra área. Y no todos los técnicos tienen esa paciencia. La verdad, hay técnicos que sí se desgastan en eso y otros técnicos no. Qué importante es el aspecto físico, pero totalmente integral. Yo tengo una experiencia. Alajuela, un equipo de Polonia, vino en Navidad. Yo creo que era el Górnik, ¿verdad? Y nosotros en esa fiesta, ya en Navidad y no sé qué, fuimos a jugar. Viene una bola dividida. Voy contra el central polaco, ¿no? Y me mete, para efectos míos, me metió una clase de bombazo. Yo creí que me había desconectado todo. Y el checo, no sé, ni cuenta se dio. No se dio cuenta que me había dado. Vean la diferencia de contextura, lo que estamos hablando. Claro. Ahí jugué y murió. No estamos a un nivel si queremos aspirar. En aquel tiempo no se daba. Tiempo, pero si hoy también lo estoy viendo. Claro. Pero, Todavía Macho, hay diferencias. tenemos así. aquí a un jugador que jugó en la Premier League. Sí. Mauricio jugó en la Premier League. Él sabe, él nos podría decir exactamente esa diferencia física que hay. ¿Cómo se preparan esos jugadores, Mauricio? Bueno, yo le voy a contar dos cosillas que me pasaron allá, nomás llegando a Inglaterra. No sé si ustedes han visto la película Gol. ¿Sí la han visto? Sí. Que hay una jugada que al muchacho este... De Uno Becker. Ajá, que lo agarran y lo pegan y le dicen Welcome to England. A mí también me le hicieron parecido, igual. En una jugada ahí llegando, paro la pelota y me hacen, pero levantado, o sea, ni la bola tocaron. Y en un entrenamiento, y me dijeron Welcome to England. Yo sí sabía que el fútbol inglés en ese momento era más físico que técnico, ¿verdad? En los años 90 era muy directo. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros teníamos dos centrales grandotes que cuando íbamos perdiendo el partido jugaban de centros delanteros, porque el portero era directo, el lateral era directo, el central era directo. Puro Kendall Waston. Acá. Exactamente. Se brincaban hasta la malla. Sí, pero físicamente sí eran unos monstruos. Unos monstruos. ¿Qué tenían ellos? Que ahora ya lo hacen acá. De que cuando llegábamos, estaba lo que dijimos, había desayuno para el que quisiera. Después del entrenamiento había almuerzo obligado para todos, para antes de irnos. Y estoy hablando del año 96, 97, sí, 96, 97, 98, por ahí. Y ya ellos nos llevaban esa ventaja.
Trabajados en el gimnasio pues 2-3 veces por semana. Yo gané muchísima masa muscular ahí cuando estuve en Inglaterra. Las comidas lógicamente son más cargadas de grasa, entonces también te ayuda a ser más grueso, ¿verdad? A engrosar un poquito más. Yo tuve, como te digo, experiencias de chocar con jugadores y en entrenamientos principalmente, que los entrenamientos se hacían como partidos, que esa es otra cosa. Ahora los entrenamientos, y a veces cuesta decirle a los jugadores, usted tiene que entrenarse como juega, porque después en la realidad va a ser diferente. Y ahí los entrenamientos son a muerte. Ahí no te perdonan una dividida, nadie quita el pie, por ejemplo. Y si van con todo. Y arriba los duelos aéreos eran pues a muerte también, porque esa era la fortaleza del fútbol inglés en ese momento. Pero sí, ellos se alimentaban muy bien, como te digo. Eso era algo que tal vez yo no tenía ese hábito de desayunarme bien. Yo siempre almorzaba, eso sí, pero siempre me pedían que tenía que hacerme una merienda fuertecita a mitad de la tarde y cenar bien. Eso me lo decía el preparador físico, que era un moreno, un negro así, pero grandísimo, y él era fisiculturista. Entonces él me decía que él se comía 6 huevos en el desayuno y todo eso. Lógicamente no iba a hacerlo él, pero sí la alimentación en ese momento yo me di cuenta que era importante, ¿verdad? El trabajo en el gimnasio también era un trabajito extra que hacíamos, porque siempre antes del entrenamiento estábamos un ratito en el gimnasio. Muchachos, antes, como para ir aterrizando, cuéntenos a nosotros para aprender, porque nosotros somos de otra generación y hay mucha gente que le encantaría saber, ¿cuál es el descanso pasivo? Así lo llaman, más de que terminó el entrenamiento y van para la casa, y hay unos que se van a caminar al mall, que yo no entiendo cuál es ese descanso. Ese tipo que yo como profesional necesito manejar. ¿Cuál es, Ronald? Yo pienso que eso es bien también que complejo, ¿verdad? Porque uno no puede tener a los jugadores encerrados. Los jugadores tienen que tener su libre albedrío para poder desarrollar su vida de una forma normal. Uno como entrenador les da consejos y les dice cuántas horas al día pueden descansar, pero que si lo hacen, uno no los puede vigilar, macho. Sí, eso es lo oculto. Lo ideal cuando no hay almuerzo, porque aquí en Costa Rica también son 3 o 4 equipos de 10 ahora, o el año pasado de 12, que daban almuerzo. Aquí muy pocos equipos dan almuerzo, ¿verdad? Porque no hay las condiciones económicas para que lo hagan. Pero ¿qué es lo ideal, macho? Que terminen el entrenamiento. Normalmente los equipos entrenan a las 8 de la mañana. Duran 2 horas el entrenamiento. Salen antes del mediodía, que puedan almorzar bien, como decía Mauricio, y tener una siesta, ¿verdad? De por lo menos 2 horas, por lo menos, descansando, sin caminar. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que ahora con estas nuevas tendencias y con todo eso que existe ahora, vamos a ver, que yo no quiero escucharme como el abuelo cuentacuentos, ni mucho menos, ¿verdad? Sí, pero, sí, claro. O sea, ahora existen muchas facilidades, hay moles, hay lugares para ir a divertirse. Tal vez en la época nuestra, me acuerdo que lo más grande que había era el Centro Comercial Guadalupe. Entonces, ahí lo caminaba en 2 minutos y terminaba. Es que ahora usted se mete ahí al oeste y usted puede caminar 3 horas o 2 horas sin ningún problema. Entonces, de los jugadores algunos, puede ser de que inviertan ese tiempo de descanso en andar caminando, en andar viendo cosas, y después, evidentemente, al día siguiente lo pagan, o a los 3 días lo pagan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno les dice, vayan a descansar, intenten dormir, intenten alimentarse bien, y bueno, y los equipos que puedan, concentrarlos, que se acuerdan, Sí, no. O sea, nosotros tampoco concentramos. Nosotros jamás. Bueno, ahora los equipos tienen que concentrar, o sea, la noche anterior se encarga el técnico de asegurarse de que el jugador duerma por lo menos las 8 horas y que desayune o almuerce antes de ir al partido. Y la noche anterior que cenen. Y la noche anterior que cenen, ¿verdad? Entonces vea todo lo que ha cambiado esto del fútbol, porque nosotros antes no concentramos, muy poco. Yo comencé a concentrarme después del año 2000, de los 2000, cuando comencé ahí, pero desde el 90, que yo empecé prácticamente, hasta el 2000, esos 10 años, aunque fuera clásico ni nada, o jugábamos contra Herediano, o allá en Guatemala, que era el clásico contra Municipal, nosotros pocas veces concentrábamos. Por eso yo dije anteriormente que el jugador se le tiene que convencer por 2 cosas, por conocimiento y tiene que tener convicción.
El jugador tiene que convencerse de lo que el técnico le está diciendo. Por eso el jugador tiene que creerle al entrenador. Porque si no le cree, entonces dice, no, hombre, ese man es un pajoso. Ese man no le hago caso. No, yo me voy con mis hijos, y los jugadores ahora tienen hijos de 20 años, o sea, cuando tienen 20 años tienen hijos, los tienen que andar cargando, tienen que andar con la esposa, tienen que andar con el coche, tienen que andar subiendo y bajando gradas, entonces el entrenador se vuelve loco. Claro. No, nos volvemos locos, hay veces uno dice, puña, ¿cómo les damos descanso? No sé si Mauricio está de acuerdo con eso. Sí, claro. No, y a veces se dosifican cargas en los entrenamientos. Y las edades también, bueno, no sé si Ronald lo hace también, jugadores de 32, 35 años por ahí, ya, bueno, esta parte no la hagan para que se recuperen bien, para que no se vayan a lesionar, porque increíblemente ahora hay lesiones casi que de nada, ¿verdad? Vos ves que un jugador que hace un arranquecito y ya, pucha, pero entonces no fue en el partido, tal vez no fue en el partido ni en el partido anterior, fue que el partido fue sábado y el otro partido fue jueves, domingo, lunes, martes, miércoles, algo pasó ahí. ¿Qué puede haber sido? Pues no buen descanso, ¿verdad? Ahora yo creo que los celulares son un problema, porque el jugador a veces ni descansa. A veces son las 10 de la noche y yo imagino que están ahí chateando con amigos, inclusive hay unos que juegan esos juegos en línea. Los famosos juegos en línea. En línea. Y son las 11, 12 y 1 de la mañana y ni Mao, lo que hablábamos ahora, esperando aquí a Daniel y a David. Hay como una carencia de principios, hasta en lo educacional. Sí. A nosotros nos exigían estudiar. En aquel tiempo salieron muy pocos profesionales. Yo llegué a la universidad y estuve entrando a la Facultad de Economía, que era pasar cálculo, que era pasar todo este tipo de cosas. Llevaba uno como algo, ¿cómo se llama? Intelectualmente, lo que vos decías. Hoy Alajuela ya tiene su colegio, hay muchos que tienen alianzas. Claro, sí, claro. Eso va a mejorar mucho. Entonces hay mucho de campo, hay mucho de formadores de estas ligas menores para que a ustedes no les llegue el producto crudo. Sí. Estamos muy largos como para terminar el programa ya, o seguimos. No, yo creo que sí hay posibilidades, sí hay profesionales para hacerlo. Lo que tiene que haber es un poquito también más de paciencia para enseñar. Porque a veces, y me he dado cuenta que en clubes contratan gente que salen más baratas, ¿verdad? Que tal vez no tengan esa pasión. Por el aspecto económico. Exactamente. Entonces, no por la capacidad que tienen. Pero, digamos, educadores, que yo no tengo nada contra ellos, lógicamente, vienen de un colegio que trabajan hasta las 2 de la tarde, entonces los contratan para que dirijan una U13, por ejemplo, o una U12. Son muchachos que si les dan, no sé, 200,000 colones, redondan un poquito con lo que le dan en los colegios y ya tienen un salario bueno, pero llegan después de un día de colegio, cansados, lógicamente, a enseñar a otros muchachos ahí. Y esa preparación para mí no es buena. Para mí no es buena porque no les enseñan realmente lo que tienen que mejorar ellos y no verlos como que son muchachitos que llegan a entrenar todos los días y que están ahí. No, que sea un producto que va a llegar bueno. O sea, como yo como entrenador de la 15, yo quiero que mi producto llegue a la 17 bueno, ¿verdad? Para que en la 17 le trabajen lo que le falta un poquito para que ya llegue a la 20 bien, ¿verdad? O sea, que los que están ahí realmente sean profesionales que quieran mejorar al jugador, no llegar a trabajar, por cumplir un horario, ¿verdad? Por ponerlos a correr ahí. No, enseñarles realmente lo que es necesario. Ronald, cierre. El cierre mío con respecto a eso es rapidísimo. En la formación, esto de Mauricio que dice espectacular, y en lo mayor ya, en la gente mayor es convicción, es que el jugador se convenza. Aspirar a más. ¿Cuál es el verdadero origen de su profesión? Sí. Y cuánto, que puede ser en otro programa, cuánto le va a durar. ¿Cuánto le va a durar este espacio de ser futbolista y cuánto lo tiene que aprovechar? Y ahí es donde tiene que crear esa conciencia para que no necesite ningún argumento emocional extra para que él se convenza de que él tiene que cuidarse, tiene que comer bien, tiene que entrenarse y tiene que ser un profesional por 15 años en su vida. Porque después de los 15 años, si quiere, entonces después nos vuelve a ver a nosotros, que ya pasamos eso. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, y que algunas veces yo en ese momento me lamento de no haber hecho cosas, ¿verdad? Claro. Que pude haber hecho mejor antes y que tal vez hubiese podido
lograr como futbolista, yo en lo personal, ¿verdad? Sí, como meta personal. Como meta personal. Y ya es demasiado tarde. A todos nos pasó, Ronald. A todos nos Todos pasó. nos pasa. Sí, sí. A Macho me imagino que también. Bueno, señores, amigos de Zona Técnica Podcast, hemos llegado a otro final. Espero que les haya gustado. Un gran abrazo a todos.